célula que fagocitó a otra célula, no, por así decirlo, no la destruyó. Sucedió algo raro, que fue que pudieron coexistir estas dos células una dentro de la otra, y esto fue el origen de quizás toda la vida que conocemos hoy en día. A partir de esta primera célula que adquirió esta capacidad, todos los seres que han evolucionado y que conocemos, incluso el ser humano, han surgido a partir de este suceso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Fue la primera bacteria, podríamos decir, que fue fagocitada por otra célula y pudieron coexistir. Y esta bacteria primitiva que está dentro de nuestras células son las mitocondrias. Estas mitocondrias, que incluso tienen su propio ADN, que es un ADN principalmente bacteriano, le dieron la capacidad a esta nueva célula que vivían en simbiosis a tener mucha capacidad energética y permitirle, de cierta forma, tener mayor superioridad evolutiva. Como saben, las mitocondrias sintetizan ATP utilizando energía. Esta energía, que gracias a la cadena de electrones, va a darse por una molécula que va a aceptar estos electrones, que va a ser el oxígeno, y que va a transformarse en dióxido de carbono y agua y calor. Este aumento de la energía de estas células le dio, como dije antes, más capacidad evolutiva y también les permitió posteriormente en unirse en organismos pluricelulares y dar origen a todos los organismos que conocemos hoy en día, incluso el ser humano. Este ATP lo necesitamos para poder vivir. Si no tenemos ATP, todas las células que se diferenciaron en nuestro organismo, neuronas, hepatocitos y demás, necesitan ATP y sin el ATP no pueden vivir. Entonces, el oxígeno, que es tan importante para poder generar esta cadena respiratoria, nos va a dar la pauta de una forma tan primitiva que lo vamos a necesitar sí o sí para mantener nuestras funciones vitales andando, por así decirlo. Entonces, volviendo un poco a la cuestión médica, la disnea, que es la falta, en una sensación subjetiva, que vamos a ver que no solamente es por deficiencia de oxígeno, sino otros mecanismos también lo van a activar, es una importante causa de morbilidad y predictor de mortalidad en los humanos. También la disnea, como les dije antes, superó el dolor como un problema de mayor dificultad para resolver a la hora de tratar a un paciente con una enfermedad terminal. Y sabemos que el dolor aumenta la disnea, pero la disnea disminuye la percepción del dolor. Esta es otra pauta de que la necesidad de alejarse de los lugares donde falta oxígeno son mucho más primitivos que la necesidad de alejarse de los lugares donde una noxa puede generar un daño en el organismo. Sabemos que el dolor es una respuesta para intentar alejarnos o alertarnos de que algo nos puede generar un daño. Bueno, aparentemente la falta de oxígeno es el mayor daño que puede tener un organismo como el ser humano. Esto es sacado de la revista de Neurophysiology of Dyspnea, que fue publicada en el 2008. Como definición, es una evidencia subjetiva de dificultad para respirar, que incluye sensaciones cualitativamente diferentes y de intensidad variable. Esto, como definición, no me gusta porque es una definición demasiado larga. Yo prefiero, como definición, una sensación subjetiva de falta de aire, y lo podemos encuadrar también dentro de los nuevos conceptos de disnea. ¿Cómo? Bien, bueno, seguimos con respecto a la epidemiología. El 50% de los pacientes admitidos en hospitales de tercer nivel de complejidad son ingresados por falta de aire, y esto probablemente ahora en el contexto de COVID ha aumentado muchísimo más. Y el 25% de los pacientes atendidos de forma ambulatoria consultan por falta de aire en algún momento. Entonces, ¿qué es lo primero que imaginamos cuando pensamos en disnea? Lo primero que imaginamos es en el pulmón, pero en realidad lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de disnea es en el cerebro. ¿Y por qué? Porque como es una sensación, como es una percepción, se va a manifestar en diferentes áreas del encéfalo.
Surgieron nuevas evidencias desde que se propuso esta definición, que hay distintos mecanismos y vías aferentes que se asocian con diferentes cualidades sensoriales, por ejemplo, sensación de esfuerzo para respirar, opresión, hambre de aire, inspiraciones insatisfactorias, distintas sensaciones que no ocurren en el aislamiento, y la sensación de disnea también varía en su disconformidad y significado emocional y comportamental, muy similar al dolor. El dolor tiene diferentes cualidades, puede haber dolores neuropáticos, dolores viscerales, dolores más de tipo somáticos. También existen diferentes tipos de disnea y eso es lo que se está estudiando en estos últimos años. ¿Cuáles son las áreas que se activan cuando una persona siente disnea? Bueno, existen diferentes áreas, vamos a irlas separando una por una. Una de las principales es a nivel de la ínsula anterior, que es la región anterior del hipocampo. Hay muchas aferencias de quimiorreceptores respiratorios y receptores de estiramientos pulmonares que llegan a estas áreas. Hay conexiones aferentes diferentes de estructuras límbicas y paralímbicas, por eso también tiene una función de tipo emocional. Tiene una función discriminativa, cognitiva y afectiva en la evaluación de sensaciones primitivas, y también se vio que se activa en estudios que evalúan el dolor visceral y el dolor cutáneo, es decir, estas dos vías se activan. Este área se activa tanto con la disnea como con el dolor. Después están estas áreas azules o celestes, más a nivel frontal, que son extensiones agranulares de la corteza frontal orbital y la rama vertical de la cesura del cirio y del pérvulo. También tiene muchas conexiones con otras estructuras límbicas, tiene funciones emotivas y sensitivo-motoras viscerales, y la corteza frontal orbital con un rol en los comportamientos emocionales, dando forma a estrategias primarias de supervivencia. Es decir, acá se integra en un lugar donde una persona siente falta de aire y puede observar a dónde buscar de forma, por así decirlo, a nivel motor, digamos, moverse y ver un lugar donde pueda llegar a sentir que puede encontrar mayor cantidad de aire. También está involucrada la circunvolución del cuerpo calloso, la región anterior, que participa en las redes corticales de atención y se ha visto activado también en estudios que evalúan el dolor. Esto es lo que hace que cuando una persona siente disnea o siente dolor, ponga toda su atención en esa sensación, en esa modalidad. La amígdala, infaltable en estos casos, son gran conexiones con otras áreas límbicas y paralímbicas. También está relacionada con el aspecto aversivo a la disnea, es decir, el que puede generar que la persona se ponga agresiva y que tenga miedo, pánico, etc. Bueno, involucrada, como ya les dije, con el miedo, la ansiedad y comportamientos de evitación y reactividad emocional en general. Y después está el vérmix a nivel del cerebelo, que posee un rol en el procesamiento sensorial, que está involucrado en el dolor y funciones homeostáticas como la sed o el hambre también. Y filogenéticamente antiguo, es muy antiguo, está cerca de lo que es el arquicerebelo, si no es el arquicerebelo también, por lo que podría tener funciones emocionales primarias y de vigilancia. Bueno, redes frontoparietales que involucran el planeamiento motor y la atención, esto también lo que le decía antes de buscar un lugar donde la persona crea que puede llegar a recibir mayor cantidad de oxígeno. Y por último, esto en celeste, las cortezas motoras suplementarias y premotoras, que va a actuar en el planeamiento de, esta parte motriz. Bueno, los centros respiratorios, recordando un poquito, son el cuerpo ventilatorio ventral, que está compuesto por tres áreas: rostral, intermedio y caudal; el grupo ventilatorio dorsal, que forma parte del núcleo de tracto solitario; el centro amnéstico y el centro neumotáxico. Tenemos mecanorreceptores y quimioreceptores que iban directamente, principalmente los mecanorreceptores al ventral y los quimios al dorsal, y el dorsal estimulaba al ventral. El ventral estimulaba al amnéstico y el amnéstico inhibía al dorsal. Esto hace un tiempo atrás se consideraba el ciclo para la respiración. Hoy en día se sabe que hay neuronas que tienen, por así decirlo, un ritmo de marcapaso. Todavía no está totalmente demostrado si es una especie de circuito como se muestra acá
o si hay neuronas que hacen descargas espontáneas, pero ya se sabe en las últimas investigaciones que sí hay neuronas en estas áreas que tienen descargas espontáneas y de esa forma se generaría el ritmo respiratorio. Estos dos núcleos, tanto el ventral como el dorsal, tienen vías eferentes. El dorsal, principalmente el diafragma y a los intercostales externos, que son los músculos principales para la respiración, y el ventral en los músculos accesorios. Y tenemos núcleos superiores, por ejemplo, la corteza frontal, que planifica dejar de respirar. Por ejemplo, una persona cuando se sumerge en el agua va a activar el centro neumotáxico y el centro neumotáxico va a generar apnea para dejar de respirar debajo del agua, por ejemplo. Pero estos no son los centros principales para la disnea, estos son centros motores y reguladores de la frecuencia respiratoria. Lo que se sabe hasta ahora es que tenemos muchos receptores periféricos en diferentes lugares. Tenemos quimiorreceptores, recordemos, en los glomos carotídeos y en el callado aórtico, y tenemos quimiorreceptores centrales en el tronco encefálico. Recordar que los periféricos, que son los glomos, los corpúsculos aórticos y carotídeos, se estimulan por la hipercapnia, la hipoxemia y la acidosis, y los núcleos centrales son estimulados principalmente por la hipercapnia, porque lo que hacen es, tanto el descenso del pH como la hipercapnia, hace que aumente el dióxido de carbono, atraviesa la barrera hematoencefálica y permite que el aumento del dióxido de carbono estimule las células en los quimiorreceptores centrales. En los quimiorreceptores periféricos, tanto el descenso del oxígeno como el aumento del pH, como el aumento del dióxido de carbono, van a estimular por diferentes vías canales de potasio que van a generar una hiperpolarización, y eso va a activar canales de calcio que van a generar una despolarización finalmente con la llegada de, digamos, con la liberación de vesículas presinápticas, y por lo tanto se activa la vía sináptica. También tenemos mecanorreceptores en la pared torácica, principalmente a nivel de los músculos intercostales y en el diafragma, que van a principalmente estar compuestos por usos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi, que detectan la tensión muscular y la contracción. La vía aferente es el nervio frénico del diafragma, y la estimulación de estos mecanorreceptores podría disminuir la sensación de disnea. Después tenemos receptores de adaptación lenta, que están principalmente en los músculos lisos pulmonares, de los bronquios y los bronquiolos más que nada. Son activados por la expansión pulmonar y cambios en el tono del músculo liso. La activación de estos receptores genera un acortamiento de la inspiración y una prolongación de la expiración. Es como una broncodilatación refleja. Generalmente se activan cuando una persona tiene una crisis asmática o tiene cualquier causa que genere una broncoconstricción. Y son responsables del reflejo de Fehring-Breuer, que era el reflejo que permite o frena en cierta forma de que no haya una inspiración tan profunda que pueda llegar a lesionar los tejidos pulmonares. La eferencia de estos receptores que van directamente al sistema nervioso central son vías mielinizadas A beta y A gamma del nervio neumogástrico, o el vago también se le dice. Después tenemos receptores de adaptación lenta, están en terminales del epitelio y la submucosa, son estimulados más que nada por el edema intersticial. Estos son los primeros que se estimulan en un paciente que tiene, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, que tiene una neumonía intersticial o cualquier, digamos, patología que esté afectando el intersticio. Esto va a generar una inspiración más prolongada y una expiración más corta. Y la vía eferente son vías también minimizadas del nervio neumogástrico, el nervio vago, que son terminaciones más finas, son nervios más pequeños de adaptación lenta. Y por último están las fibras C, que son terminaciones nerviosas libres, que son fibras amielínicas, que están presentes en la mucosa. La activación va a generar apnea y un patrón respiratorio superficial y rápido. Y la vía eferente, como dije antes, son vías amielínicas y son más lentas incluso que la adaptación lenta. Contribuye más que nada a la patogénesis de la inflamación en la, ¿cómo se llama?, en la inflamación pulmonar neurogénica. Estas fibras C son parecidas a las fibras del dolor,
se estimulan, también del prurito, de la picazón, y se estimulan más que nada por mediadores químicos. Y por último tenemos el trigémino, que también va a tener cierta acción, más que nada para aliviar la sensación de disnea cuando se estimula, por ejemplo, con aire fresco que va hacia la cara. El trigémino va a percibir esto y puede generar un cierto alivio de la sensación de disnea. Integrando un poco estos sistemas, tenemos quimioreceptores, mecanoreceptores y metaboreceptores que van a los centros respiratorios. Esto va a generar un aumento o una disminución en los músculos de la ventilación y también va a ir una señal a la corteza motora. También la corteza motora va a estar retroalimentada por la corteza sensitiva, pero también estos quimioreceptores van directamente a la corteza sensitiva y de acá es donde surge la sensación de disnea porque pasa por el núcleo del tracto solitario. Esta es otra imagen, lo que se ve acá, como decía, los receptores previamente, van por las fibras neuronales, tanto el nervio frénico, el nervio vago o fibra C, siguen hasta el ganglio nodoso o el yugular, llegan al núcleo del tracto solitario y el núcleo del tracto solitario va a todas las vías sensitivas que les comenté antes, la corteza insular, la corteza anterior dorsal de la circunvolución del hipocampo, etcétera, que van a ser las áreas donde se perciba la disnea. Y recordemos que los glomos cartídeos van transmitidos por el glosofaringio y el callado aórtico por el nervio vago. El de callado aórtico era el nervio de Sion y el del callado, el de los glomos cartídeos por el nervio de Hering. Después también tenemos otros aferentes que van a ir, perdón, estos son los eferentes que van a bajar directamente de la corteza y de los núcleos respiratorios hacia el nervio frénico y otros también van a ir directamente hacia el diafragma, hacia los escalenos o los intercostales para modificar los patrones respiratorios. Bueno, entonces a partir de esto, ¿cómo va a sentir una persona la disnea en base a qué receptor se activa? Esto es lo que se sabe hasta ahora. La sensación de constricción del pecho, cuando la persona dice o siente que se le oprime el pecho, va a ser principalmente por broncoconstricción o edema intersticial. Los receptores se cree que son los de adaptación lenta, los que estaban en el músculo liso bronquial. El mayor esfuerzo, trabajo de la respiración, la persona que dice que le cuesta respirar más, que tiene que hacer más trabajo para respirar, generalmente son causas constructivas como el EPOC o el asma o enfermedades neuromusculares, y se cree que es por un aumento de la actividad motora y sensitiva por estimulación simultánea, es decir, tanto se activa la vía sensitiva por la sensación de disnea como la fuerza o el impulso para poder generar un correcto volumen respiratorio, en realidad estaremos hablando de la capacidad vital forzada, para permitir que la persona pueda respirar adecuadamente. Este cortocircuito entre la aferencia y la eferencia va a generar esta sensación de mayor esfuerzo y tiene que ver con receptores mecánicos, receptores como los usos neuromusculares o los órganos tendinosos de Golgi, principalmente de la pared torácica. Por eso uno de los ejemplos es la cifoescoliosis, cuando es muy grave, que una persona tenga la columna muy desviada, va a haber una restricción importante en la capacidad ventilatoria de esa persona. La sensación de sed de aire o necesidad de respirar o urgencia de respirar es una sensación que va a surgir a partir de la hipoxemia o la hipercapnia, y esto va a tener que ver más que nada también con una incongruencia entre aferentes periféricas y motoras, pero acá estamos hablando no de mecanorreceptores, sino de los quimioreceptores centrales y periféricos. Y la causa más frecuente, como dijimos antes, es la hipoxemia o la hipercapnia. Por último, la imposibilidad de respirar de forma honda o satisfactoria. La persona que dice que siente que no puede llenar completamente los pulmones va a deberse principalmente a una extensión pulmonar o una disminución de la capacidad vital, y tiene que ver con los mecanorreceptores de la pared, aunque no se sabe bien todavía la causa, es lo que se cree.
Y la respiración pesada, rápida o acelerada, principalmente tiene que ver con el desacondicionamiento, la persona que hace mucho que no hace ejercicio o tiene mucho sedentarismo y de golpe se manda a correr o a hacer algún ejercicio va a sentir como un poco de falta de aire. Esto tiene que ver con los metaboreceptores, principalmente de cómo se utiliza la energía en las mitocondrias. Generalmente con una buena anamnesis se puede llegar hasta el 56% de las causas de la disnea y el 66% con la anamnesis, el examen físico y una radiografía de tórax, que sería lo más básico que podemos pedir a una persona con disnea. No tenemos que olvidarnos de preguntar si la disnea es un problema nuevo o es una exacerbación de un problema crónico, cuál es la intensidad, si es de reposo también, cuál es la modalidad, esto que decíamos antes, si siente que más sed de aire, si siente que no puede llenar completamente los pulmones, si siente más trabajo respiratorio, eso nos puede orientar un poco la causa. Si hay algún medicamento, o posición, o clima, o una actividad que lo calma o lo empeora. Si hay síntomas acompañantes, si tiene antecedentes personales, familiares o hábitos. Y, por ejemplo, hay algunos medicamentos o posiciones o clima, por ejemplo, alergias medicamentosas, alergias psicógenas, neumopatía ocupacional, una persona que trabaja con ciertos agentes que puedan generar una reacción asmática o enfermedades, por ejemplo, neumonitis por eosinofílica, que eso no lo tienen que saber, pero es una reacción alérgica crónica a estos alergenos. Si los climas húmedos empeoran el asma, la ortopnea, que es cuando una persona siente más disnea cuando está en decúbito, cuando está acostada, generalmente obedece a causas cardíacas, exceptuando el broncoespasmo. Cuando el paciente tiene platimnea, que es cuando se acentúa cuando el paciente está de pie, generalmente es una disnea pulmonar por un tromboembolismo pulmonar crónico, un enfisema grave o un hidrotórax hepático. Trepopnea es cuando el paciente siente disnea cuando se acuesta de un lado, en decúbito lateral, y eso es porque el pulmón sano logra, digamos, un lado está funcionando y otro no. Entonces, el paciente cuando se pone en decúbito lateral sobre el lado del enfermo, le alivia la disnea, y si se pone en decúbito lateral sobre el lado sano, le va a empeorar porque está colapsando el pulmón sano. Esto generalmente es por enfermedad pulmonar bilateral, o bronquial unilateral, o una pleuresía, es decir, un dolor pleural, o un taponamiento auricular, que justo de un lado del trombo tapa la aurícula y del otro lado del trombo la destapa. La disnea vespertina, es decir, a la noche, es bien cardíaca, y la disnea al despertar, es decir, cuando el paciente se despierta a la mañana, tiende a ser más respiratoria. Bueno, esto es todo por la disnea. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la tos. Cuando termine la clase, abrimos a las preguntas. La tos también no es obviamente no es una sensación, no forma parte del orden sensitivo, sino que es un reflejo. La tos es un reflejo, es una respuesta ante un estímulo. Y obviamente, evolutivamente es mucho más posterior. O sea, acá cambiamos el switch de disnea a tos porque es otra cosa totalmente diferente. La tos, como le dije antes, es un reflejo que se da por la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios y que tiende a liberar el árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Hay unas fibras que ahora vamos a ver cuáles son, que van a estimular el reflejo de la tos, y esto son fibras, como le dije antes, parecidas a las que transmiten el dolor y el prurito, y lo que se dice es que la tos sería como una especie de rascado de la vía aérea, es decir, cuando hay algo que lo esté irritando, la tos permite eliminar o correr cualquier agente que esté generando una especie de irritación en la vía aérea. Es uno de los síntomas cardiorrespiratorios más frecuentes y un motivo de consulta prevalente también en la práctica ambulatoria, ni hablar ahora en época de COVID. Y el mecanismo tiene diferentes fases. Tiene una fase receptiva, que es cuando se activan los receptores, una fase inspiratoria, cuando la persona hace una respiración profunda con la apertura de la glotis y la contracción de la aritenoides. Esto va a depender, la fase inspiratoria, de qué receptores activan la tos. Si los receptores son receptores de la vía aérea superior, es decir, estamos hablando de laringe, la fase inspiratoria va a ser muy cortita. Es decir, una persona cuando se ahoga con algo y va a toser, la fase inspiratoria es corta. ¿Para qué?
para que lo que esté generando la obstrucción a nivel de vía aérea superior, cuando uno hace la inspiración, no tape la vía aérea. Entonces, la inspiración, cuando hay una activación de los receptores más inferiores, la vía aérea inferior, sí la inspiración es más profunda, total, ahí no hay problema que nada obstruya la vía aérea. Después está la fase compresiva, que la persona cierra la glotis de forma rápida y a través de la adopción de los cartílagos aritenoides, y al mismo tiempo hay una fuerte contracción de los músculos abdominales para aumentar la presión intrapulmonar. Esta es una fase muy cortita que termina con la fase expiratoria, que con las cuerdas vocales entrecerradas, con una apertura espontánea, se expulsa con una gran velocidad el aire que está contenido en la vía aérea, hasta, fíjense esto, 200 kilómetros por hora puede tener ese aire, o sea, muchísimo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora con respecto al reflejo de la tos? Hay muchas vías aferentes, las mayores investigaciones han sido farmacológicas, es decir, que el objetivo en realidad es encontrar un fármaco que pueda, por así decirlo, tratar el tema de la tos. Van a leer o van a escuchar muchas veces que la tos es un reflejo que no hay que inhibir cuando una persona tiene una infección respiratoria, porque, como les dije antes, es un mecanismo para eliminar cualquier microorganismo, secreción o cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea, pero muchas veces, muchas enfermedades generan tos que no es efectiva y que, por el contrario, puede generar complicaciones. Como les dije antes, hay muchos receptores, tanto a nivel del sistema nervioso central, tenemos todos los receptores van a ser conducidos por el nervio vago, las aferencias, hasta el núcleo del tracto solitario, que es el gran receptor del nervio vago. Van a pasar previamente por los ganglios del núcleo nodoso y yugular, y receptores de vía aéreas periféricas que también están en investigación. Bien, estos son los receptores que se conocen hasta ahora de la vía aérea, son fibra C que tienen respuesta no cisceptiva. También las fibras C son activadas por compuestos químicos, como les dije antes, y liberan, también tienen la capacidad de liberar ciertas citoquinas que aumentan la inflamación local. Y hay otros receptores, como por ejemplo vías no cisceptivas, así que también transmiten el dolor, nervios RAR, receptores que se dicen receptores de la tos, que se le han puesto ese nombre, no fue muy original obviamente, pero también receptores que están ubicados más en la submucosa, y receptores de tipo SAR. Todas estas vías van a ser conducidas por el nervio vago, van a pasar por el ganglio nodoso y el yugular, y finalmente van a llegar al núcleo del tracto solitario, van a activar un circuito, como cualquier reflejo, un circuito que también va a estar influido por la corteza y va a generar una activación de las motoneuronas inspiratoria y expiratoria y, bueno, el reflejo de la tos. Acá van a ver que hay varios como bloqueadores que son los objetivos terapéuticos para tratar la tos cuando esta tos no es efectiva o una tos muchas veces puede llegar a ser incluso hasta psicosomática, con diferentes dianas terapéuticas, con fármacos que algunos se usan y otros están en investigación. Algunos datos importantes. La tos no siempre se origina de la vía aérea inferior. Existen fibras C también en el oído medio de senos paranasales. Un paciente con sinusitis puede tener tos o una infección en el oído medio, una otitis media. Puede ser una irritación del nervio vago a nivel del mediastino, por ejemplo, un tumor mediastinal que puede llegar a generar tos. La tos es un reflejo vital que permite que eliminemos cualquier cuerpo extraño o bacteria que está generando una obstrucción en la vía aérea. Y esto se ve porque los pacientes, por ejemplo, ancianos con demencia senil avanzada, cuando pierden el reflejo de la tos, ya no pueden toser más porque no tienen ese reflejo, tienen una esperanza de vida de menos de 3 meses. Ya les empiezan a acumular las secreciones respiratorias y cualquier infección que tengan a nivel respiratorio no la van a poder resolver porque no van a poder eliminar ni siquiera con ayuda kinésica
las secreciones respiratorias. La tos irritativa crónica no cumple una función fisiológica y no es inocente. La tos irritativa puede generar interrupción del sueño, fatiga, síncope, incontinencia, desgarros musculares, incluso hasta fracturas de las costillas e incluso neumotórax, que es cuando la pleura visceral se lesiona y se empieza a escapar aire al espacio interpleural y el pulmón se colapsa, porque recuerden que el espacio interpleural tiene una presión inferior a la presión que se maneja a nivel de la vía aérea y ni hablar de la presión atmosférica. Así que es importante recordar que no siempre la tos hay que dejarla estar, y menos cuando un paciente tiene una tos de larga data. Obviamente uno tiene que investigar la causa, pero si la causa es una tos que no sirve, por ejemplo, un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico y el ácido gástrico refluye hacia la laringe y quema la laringe generando una laringitis por reflujo, este paciente va a tener una tos crónica que hay que solucionársela, obviamente, tratando el reflujo, pero mientras tanto aliviándole la tos y mejorando la calidad de vida, también se puede ayudar. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Espero que dejo de grabar.